Bien, ahora vamos a hablar acerca del dolor. Bien, cuando hablamos de dolor, a mí me gusta mucho la definición que está dada por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. La última definición la dio en el 2020 y define al dolor como una experiencia sensorial y emocional, desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Y esta definición resulta interesante porque resalta justamente en esta definición que el dolor no es solo físico, también tiene un componente emocional. Además, nos menciona que puede existir incluso sin una lesión visible, si es que la persona lo percibe como tal. Es una experiencia subjetiva, por lo que cada persona lo puede sentir de manera diferente. Entonces, cuando nos dice una experiencia sensorial, significa que está relacionado con estímulos nerviosos, claro que sí, pero también emocional, lo cual va a incluir sentimientos y una percepción diferente de persona a persona, asociado a daño real o daño potencial, es decir, puede existir una lesión o un riesgo de lesión. Entonces, es importante que tengan en cuenta esta definición que valora todos estos aspectos. Ya hace unos años incluso, el dolor se considera el quinto signo vital. Por lo tanto, cuando ustedes valoran signos vitales en los pacientes, deberían considerar presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y dolor. El dolor es el motivo de consulta más frecuente a nivel mundial. Todos hemos o sufriremos dolor en algún momento de nuestra vida. Entonces es importante que nos interesemos por esto y obviamente por un adecuado reconocimiento y manejo. Dicho lo anterior, esto definitivamente da pie a que nosotros consideremos el modelo biopsicosocial al momento de enfocar un paciente con dolor. Entonces, este enfoque biopsicosocial explica el dolor como el resultado de una interacción entre factores tanto biológicos como psicológicos y sociales. Entonces, justamente este modelo se da para entender que el dolor es una experiencia compleja y multidimensional. No es solamente decir, ay, ¿a cuánto te duele? ¿Te duele poco? ¿Te duele más o menos? ¿Te duele mucho? No, hay mucho más, claro. Debemos tener algo objetivo y lo vamos a ver más adelante. Usamos mucho la escala visual análoga, la escala visual numérica, pero no solamente es eso, hay que valorar también la esfera a nivel psicológica, cómo afronta el paciente el problema, qué problemas hay detrás, factores sociales, el trabajo, cómo influye, etcétera. El dolor tiene un rol protector, definitivamente, y este rol protector se da cuando el dolor se presenta pues de una forma aguda, porque se detecta un estímulo nocivo, una lesión, y esto va a desencadenar rápidamente un reflejo que, por ejemplo, si ponemos la mano sobre fuego, rápidamente va a determinar un reflejo de retiro. Entonces es un rol protector. Pero conforme el dolor no es atendido a tiempo, el dolor progresa, el dolor se cronifica, todo esto puede conllevar a una respuesta inadaptativa.
como ya podemos ver en el caso del dolor neuropático o cuando aparece sensibilización que puede ser central, periférica. Ya aquí se pierde este rol protector y más bien empieza a disminuir la calidad de vida de aquellos pacientes que padecen de dolor crónico. En el dolor hemos visto que lo característico es una experiencia que va a ser desagradable y los pacientes con dolor pueden llegar a presentar también sufrimiento, en la cual se abarcan las diferentes dimensiones, tanto física, emocional, cognitiva. Para que el dolor se manifieste como tal, tiene que haber primero todo un proceso de la codificación de estímulos nocivos, que es lo que denominamos nocicepción. Entonces el dolor inicia con un estímulo nocivo que puede ser mecánico, que puede ser químico, que puede ser térmico. Y este estímulo nocivo, esta injuria tisular, va a transformarse en una señal eléctrica que va a seguir diferentes pasos. El primer paso es esa transformación, que va a ser la transducción. Luego se va a dar la transmisión a través de una fibra aferente nociceptiva. Esta fibra aferente nociceptiva va a tener su soma a nivel del ganglio de la raíz dorsal y a partir de este soma vamos a tener una fibra aferente periférica y una fibra aferente que va a ir hacia la médula, hacia el asta dorsal de la médula espinal. Luego va a seguir también otro proceso que es el estímulo ascendente, la modulación descendente y por último la percepción del dolor per se. Entonces, vamos paso a paso para ampliar un poquito más lo que acabo de mencionar. Cuando hablamos de transducción, que es el primer paso de la nocicepción, nos referimos a la conversión de los estímulos que pueden ser mecánicos, térmicos, químicos, a un potencial de acción, a una señal eléctrica. Luego la transmisión, que es justamente la encargada, esas son esas fibras aferentes nociceptivas. Estas fibras aferentes pueden ser fibras A delta o fibra C. Lo característico de estas fibras A delta es que suelen ser mielinizadas, por lo tanto van a transmitir el dolor de una forma rápida, mientras que las fibras C son fibras amielínicas que tienen una transmisión más lenta. Entonces estas fibras A delta predominan sobre todo en el dolor agudo, mientras que la C en el dolor crónico. La modulación se refiere básicamente a cambios que van a producirse a nivel del sistema nervioso como respuesta al estímulo nociceptivo, con el objetivo de poder inhibir esa señal dolorosa, de evitar que siga ascendiendo esa señal hasta llegar al cerebro y que se pueda percibir el dolor como tal. Entonces, esa modulación se puede dar a nivel de la médula, pero también a nivel supramedular. Y acá es importante también considerar dentro de la modulación la denominada teoría de la compuerta. La teoría de la compuerta fue escrita por Melzack y Wall. Entonces, como vemos aquí, estas fibras encargadas de llevar la nocicepción, de llevar el dolor, pueden ser inhibidas por fibras más gruesas. Fibras más gruesas como las encargadas del tacto. Y aquí tiene justificación digamos, un dicho popular, que cuando uno se golpea y obviamente el golpe te genera dolor, de chiquitos, ¿qué decían? Lo sobaban y te cantaban, sana, sana colita de rana, y te sobaban. Y eso tiene su explicación en esta teoría de la compuerta, porque al momento de hacer presión, lo que activamos son estas fibras A beta, que van a inhibir justamente toda esta transmisión de dolor a nivel de las fibras nociceptivas. Entonces, ese sana, sana colita de rana tiene una justificación definitivamente científica, que es la denominada teoría de la compuerta.
Muy bien, y por último, vamos a tener a la percepción. Aquí ya las áreas involucradas van a ser a nivel central la corteza cerebral, pero también la formación reticular, el tálamo, el bulbo hipotálamo, etcétera. El dolor podemos enfocarlos de diferentes maneras. Podemos clasificarlo según su temporalidad, según su duración, en un dolor agudo o un dolor crónico. El dolor agudo es el que básicamente va a cumplir una función protectora, que es lo que veníamos mencionando. Mientras que en el dolor crónico, aquí lo característico es la persistencia del dolor después de la fase de curación de la lesión, y lo cual involucra una pérdida ya de esa función protectora. Por otro lado, tenemos una clasificación fisiopatológica del dolor, en la cual lo podemos catalogar como nociceptivo, neuropático. Vamos a ver que actualmente, hace unos años, ya se viene acuñando, se ha acuñado el término nociplástico, y cuando hay una combinación de este tipo, estos tipos de dolores, hablamos de un dolor mixto. O también podemos hablar en forma general de un dolor oncológico o un dolor no oncológico. Entonces, cuando hablamos de temporalidad, nos referimos a un dolor que puede ser agudo o un dolor que puede ser crónico. Se ha dado como punto de corte 3 meses. Sea un dolor de menos de 3 meses se considera agudo y un dolor de más de 3 meses se considera crónico. Entonces, un dolor agudo, hablamos de una respuesta normal de tiempo limitado a una experiencia nociva. Mientras que el dolor crónico, hablamos de un dolor que persiste más allá del tiempo normal de cura tisular. Como punto de corte se ha dado 3 meses, pero lo característico es que hablamos de un dolor crónico cuando este dura más allá del tiempo esperable para que se resuelva esta lesión que ha provocado el dolor. Digamos que el paciente sufrió una apendicitis y ya se supone que al mes y esto ya debería estar resuelto, pero si después del mes continúa con un dolor en esa zona, ya se puede considerar incluso un dolor crónico. Entonces es importante aquí lo que quiero que quede como mensaje es que cuando nosotros identificamos un paciente con un dolor agudo, este debe ser tratado de una forma adecuada para evitar justamente que se cronifique. Bien, hablamos que dentro de la clasificación del dolor, dentro de la clasificación fisiopatológica del dolor, este puede ser nociceptivo, que está causado por estímulos que amenazan o provocan daño de tejidos corporales. Y esto puede darse a nivel somático o a nivel visceral. Puede ser por causas inflamatorias, infecciosas, isquémicas o mecánico-compresivas. Pero también hablamos de un dolor neuropático, en la cual hay una alteración, daño o patología del sistema nervioso somatosensorial. Y aquí hay una respuesta desadaptativa. Este dolor neuropático puede ser central o puede ser periférico. Y lo característico es que va a presentar síntomas característicos de una pérdida de función o de ganancia de función. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con pérdida de función? A síntomas negativos. Eso quiere decir que ocurre cuando las fibras nerviosas dañadas dejan de transmitir correctamente los estímulos sensoriales. Entonces, puede haber disminución o ausencia de sensibilidad o reducción de la percepción del tacto, de la temperatura o del dolor per se. Por ejemplo, aquí, dentro de estos síntomas negativos, tenemos la hipoestesia, que es una disminución de la sensibilidad, la anestesia, que es una pérdida total de la sensibilidad, o la hipoalgesia, que es una disminución de la percepción del dolor.
¿Qué patologías pueden dar pérdida de función, síntomas negativos? Por ejemplo, la neuropatía diabética. Los pacientes diabéticos que desarrollan neuropatía diabética pierden sensibilidad en los pies y en las manos, por eso que son más propensos a hacer heridas que condicionan luego que se desarrolle un pie diabético. Lesión de los nervios periféricos por trauma o incluso neuropatías asociadas al alcoholismo o a deficiencia de vitamina B12. Y por otro lado tenemos los síntomas positivos, que es por ganancia de función. Aquí las fibras lesionadas más bien se vuelven hiperexcitables, generando señales anormales de dolor. Aquí vamos a ver que puede aparecer un dolor espontáneo, exagerado o una respuesta anormal a estímulos. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas positivos? La alodinia. Cuando hablamos de alodinia, nos referimos a un dolor ante estímulos que normalmente no deberían causar dolor, por ejemplo, tocar la piel. Otro síntoma positivo es la hiperalgesia, que es un aumento exagerado de la respuesta al dolor. Otro síntoma positivo son las parestesias, que son sensaciones anormales, como el hormigueo, como el ardor. O también las disestesias, que son sensaciones desagradables, anormales, pero dolorosas. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Patologías como la neuralgia posherpética, ese dolor característico luego de haber tenido lesiones de herpes zóster, o una neuropatía diabética dolorosa, o por ejemplo, un síndrome del túnel carpiano, o dolor del miembro fantasma. Perdón, un minuto. Bien, continuamos. Entonces, habíamos mencionado que el dolor nociceptivo puede ser somático o puede ser visceral. Somático, por ejemplo, debido a una lesión musculoesquelética, como en el caso de las lumbalgias, a un trauma, una fractura, un dolor posoperatorio, un dolor por quemadura, etcétera. Y el dolor visceral se refiere, por ejemplo, a lesiones de isquemia, como es el infarto al miocardio, un cólico abdominal, la cefalea también es considerado un dolor de tipo visceral. Entonces, para diferenciar clínicamente un dolor nociceptivo de un dolor neuropático hay que tener en cuenta algunas peculiaridades. El dolor nociceptivo suele ser punzante o también pulsante y suele ser bien localizado. El paciente lo va a localizar con la punta del dedo. Usualmente limitado en el tiempo, se suele resolver cuando sana el daño tisular, pero puede cronificarse si es que no hay un manejo adecuado inicialmente. Generalmente responde a analgésicos convencionales. El dolor neuropático es un dolor frecuentemente descrito como un dolor asociado a hormigueo, a descargas eléctricas, a quemazón, a entumecimiento. Casi siempre es un padecimiento crónico y responde pobremente a analgésicos convencionales, es decir, a AINES, a paracetamol. Habíamos mencionado que el dolor neuropático se caracteriza por cambios en las respuestas de dolor. Aquí aparecen estos síntomas positivos que son la hiperalgesia y la alodinia, muy característicos de este tipo de dolor. El dolor neuropático puede ser periférico, pero también puede ser central. Periférico secundario a algún traumatismo o una infección como el herpes zóster, a enfermedades sistémicas como la diabetes, o central asociado a un ictus, a un accidente cerebrovascular, a un traumatismo cráneoencefálico, a esclerosis múltiple, a tumores. En el dolor neuropático van a aparecer mecanismos periféricos, pero también centrales.
Y lo característico es la sensibilización, es decir, hay una hiperexcitabilidad que condiciona a que justamente se desarrolle este tipo de dolor neuropático. Clínicamente vamos a encontrar la aparición de parestesias, disestesias, un dolor tipo electricidad, hormigueo, punzadas, ¿qué más son? Ya les venía comentando que desde unos años atrás, desde el 2017 para ser precisos, se agrega dentro de la clasificación fisiopatológica el denominado dolor nociplástico. Este dolor ocurre porque hay una alteración en la nocicepción. Es decir, aquí no hay evidencia de daño tisular, como en el caso del dolor nociceptivo, ni tampoco hay evidencia de lesión o enfermedad del sistema somatosensorial, es decir, no hay un dolor neuropático. Lo que hay es básicamente una alteración de la nocicepción, de todo ese mecanismo que hemos visto de transmisión del dolor. Entonces, ¿qué patologías se asocian al dolor nociplástico? Aquí tenemos la fibromialgia, las cefaleas, el síndrome de intestino irritable, el dolor por alteración a nivel del suelo pélvico, la cistitis intersticial, patologías asociadas al dolor nociceptivo, el dolor somático, visceral, isquémico, asociadas al dolor neuropático, pues neuralgia del trigémino, etcétera. Y cuando hay combinaciones de esto, nos referimos básicamente a un dolor mixto. Bien, entonces, insisto una vez más, cuando aparece un dolor agudo, es importante tratarlo de una forma adecuada para evitar su cronificación. Porque ya cuando el dolor se cronifica, el dolor se vuelve crónico, su manejo es mucho más complejo, ya que el dolor crónico va a limitar muchas cosas. Puede provocar limitación en actividades funcionales, pacientes duermen mal, sufren de insomnio, eso da lugar a que tengan problemas en sus actividades, en su trabajo cotidiano, andan cansados, con pérdida de energía. Todo esto puede llevarle también a consecuencias sociales con su pareja, con su familia, en la intimidad. Todo eso conlleva un aislamiento social. Van a haber consecuencias obviamente socioeconómicas, ya que eh, puede tener también problemas con los sistemas de salud, pérdida de productividad, por lo que ya no trabaja de la misma forma, y todo eso va a afectar definitivamente su esfera emocional. Son pacientes que suelen estar muy irritables, enojados, ansiosos, se pueden deprimir. Muy bien, hay que tener en cuenta que no existe ningún parámetro bioquímico ni imagenológico que me pueda mostrar el dolor. El dolor existe porque es el paciente el que lo manifiesta. Entonces se convierte en un fenómeno comunicacional. Cuando un paciente dice que siente dolor, pues hay que creerle. Y eso es así. Definitivamente pueden haber trastornos psicológicos o psiquiátricos incluso que pueden interferir, pero es importante ese fenómeno comunicacional, esa relación médico-paciente amigable, empática, para poder justamente valorar y manejar el dolor de nuestro paciente. Entonces, para hacer una adecuada evaluación del dolor, partimos definitivamente por un adecuado interrogatorio. Tenemos que valorar la intensidad de ese dolor porque tenemos que hacerlo objetivable para también nosotros ir viendo si nuestro manejo va dando efecto. Ahora, el objetivo de manejar un paciente con dolor, sobre todo un dolor crónico, no es solamente aliviarle el dolor, porque el dolor, cuando ya se vuelve crónico, la gran mayoría es
Va a ser imposible quitarles del todo el dolor. El objetivo tiene que ser claro desde un inicio. A estos pacientes con dolor crónico, a lo que nosotros aspiramos es a aliviar su dolor, a reducir el dolor, no a quitarles el dolor. Y por otro lado, el otro objetivo principal en estos pacientes es recuperar su funcionalidad. El paciente tiene que empezar a moverse, tiene que empezar a hacer actividades. No es un paciente que tiene que estar postrado, que tiene que estar inmóvil, que tiene que estar quieto todo el tiempo. Bien, tenemos que valorar si tiene alguna enfermedad de fondo y vamos a utilizar métodos objetivables, sobre todo para valorar la intensidad. El más usado es la escala visual análoga, pero al momento que nosotros consignamos en la historia clínica, o lo que usamos es la escala numérica verbal. Del 0 al 10, usted dígame, 0 no tiene dolor y es el peor dolor que ha tenido en su vida. ¿Qué número le pone? 8/10, muy bien, aparte. Ese es mi basal. O de repente el paciente te dice, bueno, yo estoy acostado y ahí tengo un dolor de 4/10, pero cuando me muevo es 8/10. Entonces es importante también hacer esa diferenciación. El máximo pico, a cuánto llega y cuando está en reposo, cuál es su basal, para poder definitivamente ir valorando respuesta. Entonces, en cuanto a la semiología del dolor, es bastante útil seguir justamente esta secuencia de Alicia, en la cual A se refiere a la antigüedad, desde cuándo empezó ese dolor, L la localización, en qué lugar apareció, la I de irradiación, el dolor se dispersa hacia otro lugar, C se refiere al carácter, al tipo de dolor, y se refiere a la intensidad, ahí hacemos uso de la escala visual análoga o visual numérica, y A de atenuación, con qué aumenta o con qué disminuye. Entonces es importante ver si es que el inicio ha sido brusco, rápido, progresivo, porque dependiendo también de esta característica nos va a poder hacer pensar en diferentes diagnósticos diferenciales. El segundo lugar es la localización, exactamente dónde siente el dolor, abdominal, en qué cuadrante, es lumbar, derecho o izquierdo, en ambos es inguinal, derecho o izquierdo, etc. La irradiación, por ejemplo, el paciente viene con un dolor abdominal a nivel del cuadrante, de 2 días de evolución, en el cuadrante superior derecho, que se irradia hacia omóplato del mismo lado. Se irradia. Característico, por ejemplo, de un cólico biliar. Entonces, todas esas características ya me van orientando. Y el tipo de dolor también es importante, el carácter. Vamos a tener diferentes tipos de dolor y hay que saber su definición. Por ejemplo, cuando hablamos de un dolor lacinante, nos referimos a un dolor intenso, desgarrador. Parece como si algo lo rajara o le cortara los tejidos. Dolor lacinante. El dolor urente o quemante, pues se refiere a una sensación de ardor o quemazón, que es muy típico de algunos dolores neuropáticos. El dolor pulsátil es un dolor que late o que palpita y que suele seguir el ritmo del pulso arterial. El dolor tipo cólico o retorcijón es un dolor intermitente, en oleadas, causado generalmente por contracciones de vísceras huecas. Hablamos de intestino, uréter, vesícula, cólico biliar, un cólico intestinal, o un cólico nefrítico por un cálculo renal. El dolor opresivo se refiere a aquella sensación de presión o de compresión, como si algo apretara la zona afectada, lo que vemos en la angina de pecho, en el infarto de miocardio. El dolor desgarrante es un dolor muy intenso que se percibe como si los tejidos se estuvieran rompiendo o rasgando, en el caso del aneurisma disecante. El dolor sordo se refiere a un dolor poco localizado, pero que es persistente, de baja intensidad y que se describe como una molestia profunda. Podemos verlo en algunos casos de lumbalgia o de neoplasia.
El dolor fulgurante es un dolor muy intenso, súbito, pero breve, que aparece como una descarga eléctrica. El dolor gravativo es una sensación de pesadez o carga en una región del cuerpo. Podemos verlo en pacientes con hepatomegalia por cuadro de hepatitis. El dolor terebrante es un dolor profundo, penetrante, como si se perforara o se taladrara los tejidos. En caso de los dolores de diente, podemos sentirlo. Y el dolor continuo es un dolor que permanece constante en el tiempo, sin interrupciones, como el dolor por la pancreatitis aguda. Bueno, aquí tenemos la escala visual numérica. Al paciente le presentamos una numeración del 0 al 10. 0 no tiene dolor y 10 es el peor dolor que ha sentido en su vida. Entonces le decimos que se ubique en esa numeración para tratar de expresar la intensidad de su dolor. Y es importante también valorar si es que hay algunas situaciones que le alivien el dolor o algunas situaciones que agraven el dolor. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto al dolor? No, doctor, todo claro. Muy bien. Muy bien. Nos queda entonces una clase. No sé si Rosa mejor mandas un nuevo link. Sí, doctor, le envío un nuevo link. Listo.